Muy buenas noches, soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. La invasión rusa a Ucrania ha afectado al mundo entero, pero sin duda y por proximidad, Europa enfrenta grandes retos políticos, económicos y sociales. La Unión Europea enfrenta el mayor éxodo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto ya tiene impacto de mediano y largo alcance, como es en temas de inflación, los altos precios en los alimentos y los combustibles. Todos lo hemos sentido. Sin duda, la crisis que más preocupa es la social, la humanitaria, porque la guerra siempre lastima más a quien menos tiene, a los pobres. Y para platicar de este tema y de cómo enfrenta la Unión Europea como comunidad, pues este reto de este nuevo conflicto, me da mucho gusto saludar hoy en esta mesa al embajador de la Unión Europea, a Gauthier Mignot. ¿Qué tal, Gauthier? Bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas noches. Ya hayamos tenido el privilegio de platicar, pero también se suma a esta charla el embajador de Suecia, Gunnar Alden. Gunnar, bienvenido, embajador. Muchas gracias, muy buenas noches, Gabriela. Qué gusto. Y también me da mucho gusto poderles presentar al encargado de negocios de la Embajada de Alemania, a Mirko Schilhab. Mirko, gracias. Gracias, Gaby. Buenas noches. Encantado de estar contigo aquí. Vaya que es una mesa de alta, digamos, de alta diplomacia, por decirlo de alguna manera. Gauthier, me gustaría empezar contigo. ¿Qué retos se enfrenta la Unión Europea con este conflicto bélico en Ucrania? Hablando pues de retos políticos, económicos y sociales. Esto ha reconfigurado muchas cosas y Europa pues tiene mucho que decir al respecto. Así es una crisis global para la Unión Europea, pero también para el mundo. Lo que está en juego hoy en día es cuál va a ser el mundo en el cual van a vivir nuestros hijos y nietos basado en cuáles reglas, en un derecho internacional que seguirá existiendo o no. De eso se trata y además de eso hay consecuencias humanitarias obviamente desastrosas, pero también consecuencias económicas que afectan no solamente a Europa, sino al mundo entero. Sí, impacto que ya sentimos en la bolsa también los mexicanos. Gunnar, como parte de la Unión Europea, ¿qué impacto y alcance ha tenido esta invasión en su país? Bueno, como acaba de decir Gauthier, eso es un reto enorme para nosotros, para la Unión Europea. En Suecia hemos tenido ahora una discusión sobre una posible membresía de la OTAN. Eso es un cambio en Suecia porque nosotros ahora tenemos esta discusión de una manera seria. Hay un grupo de trabajo donde tenemos representantes del gobierno, de los partidos políticos en Suecia y de expertos, y entonces están analizando las consecuencias de la agresión rusa y qué va a implicar para nosotros y por el camino que vamos a escoger por el futuro. Entonces estamos esperando un informe el 13 de mayo y luego de este informe vamos a tener, ojalá vayamos a tener una decisión sobre el futuro en términos de la política de seguridad de Suecia. Y obviamente estamos en contacto muy de cerca con Finlandia porque nosotros tenemos cooperación con varios países en términos de política de seguridad y sobre todo con Finlandia. Entonces, como hay una discusión también en Finlandia, estamos muy cerca, en contacto muy cerca con ellos. Y esto entonces quiere decir que también va a reconfigurar las cosas, como bien lo apuntaba Gauthier, en términos también de una estrategia internacional de seguridad. En otro sentido, Mirko, Alemania tiene una dependencia muy importante a los energéticos rusos. Hablando de esta invasión, pues cómo buscar una salida también, que ya ha dicho el propio Olaf Scholz, a esta dependencia que hay a un país que está siendo sancionado también por esta vía. Mira, lo importante con las sanciones que decidimos todos conjuntos, no únicamente la Unión Europea, pero muchos otros socios en todo el mundo, es importante que no hacemos daño más a nosotros que a Rusia. Claro. Entonces estamos buscando soluciones sobre importaciones de carbón, de gas y de petróleo. Y estamos en un buen camino. Tenemos en preparación ahora, me parece, el sexto paquete de sanciones en Europa, probablemente incluyendo ya el petróleo. Y tuvimos tenemos un ministro de Economía alemán que está muy ocupado, casi únicamente ocupado en buscando fuentes de energía para nuestro país y como para otros en Europa, para poder
incrementar, digamos, estas sanciones energéticas en la dirección de Rusia. Y estamos en un buen camino. Ya tenemos cifras que nos permiten de parar la importación de carbón. Ya tenemos cifras que nos permiten parar la importación de petróleo y estamos en el camino con el gas también. Pero es pregunta importante para nosotros todos y otros países en Europa y el mundo. Claro, porque muchos dirían, bueno, estas sanciones es como darse un balazo en el propio pie por esta dependencia que hay, que los países creo que se han estado preparando y lo han hecho muy bien. Hablando de Europa, Gautier, estas sanciones que mencionábamos impuestas a Rusia, que ya viene otro paquete, como bien se cita, impuestas por la Comunidad Europea, ¿qué alcance han tenido en términos de sí mitigar el impacto que puede tener pues, un ejército como el ruso, el segundo más importante del mundo, contra un país como Ucrania? Son sanciones eficientes que están enfocadas en socavar el esfuerzo bélico ruso, su financiación, la tecnología que sirve para ese esfuerzo bélico. Entonces son sanciones que no van en cualquier dirección, sino se enfocan precisamente en eso. Y la verdad, creemos que ha tenido éxito esa política. Que bueno, no son solamente las sanciones, es también el trabajo de reprobación, de condena diplomática y el trabajo de apoyo a Ucrania en particular en el plan militar. Hemos visto cómo en 2 meses Rusia ha tenido que retroceder en Ucrania. Obviamente se debe primero a la valentía del pueblo ucraniano, pero también tenemos la convicción que es el efecto de esa política y que entonces que está funcionando y por lo tanto hay que perseverar en este camino. ¿Cómo se ve, Gautier, este tema que ha estado ocurriendo en Moldovia, que es un país que está en medio de Rumanía y de Ucrania, como un país estratégico también para hacer ataques por parte de Rusia justamente desde otro punto hacia Ucrania? ¿Cómo lo ve la Comunidad Europea? En Moldovia, como en los otros países de la ex Unión Soviética, empezando por la propia Ucrania, Rusia desde hace 20 años o más ha propiciado separatismo. Y es el caso en la región de Transnistria de Moldovia. Y está usando esas regiones donde fomenta el separatismo para provocar disturbios. Y ahora estamos viendo cómo aparecen milagrosamente provocaciones allá en Transnistria para dar un pretexto eventual a Rusia para intervenir también allá. Lo cual militarmente es complicado, pero vemos que hay una estrategia realmente de desestabilización de todos esos países por parte de Rusia. Totalmente. Gunnar, hablabas de la incorporación a la OTAN, que tanto se ha dicho. ¿Sí es una especie de precaución por ver cómo está actuando Rusia en esta parte del mundo? Bueno, es importante aquí de destacar que nosotros estamos ahora en el proceso de análisis. No hemos tomado hasta ahorita una decisión. Y entonces nosotros vamos a asegurar la seguridad de Suecia de la mejor manera que se pueda. Y entonces esta opción de la OTAN es una opción. Nosotros, como acabo de decir antes, nosotros trabajamos ya con muchos países y también con la OTAN como socios. Entonces vamos a ver dónde nosotros estamos en el 13 o el 14 de mayo, porque en este momento, por ejemplo, la primera ministra de Suecia está diciendo que todavía no haya tomado la decisión. Bueno, pues estaremos muy al pendiente de ese tema. Regreso con el tema después de la pausa, si me lo permites, por favor, Mirko, para hablar de este gasoducto que era tan importante, el Nord Stream 2, y las implicaciones que ha tenido el tenerlo ahí en pausa para ambos países, tanto para Rusia como para Alemania, si me lo permites. Hacemos una muy breve pausa y regresamos a la mesa de martes de Debate 22. Ya vieron qué mesa tenemos, así que quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de martes de Debate 22. En el marco del Día de la Unión Europea, estamos platicando con el embajador de la Unión Europea, Gautier Mignot, el embajador de Suecia, Gunnar Alden, y el encargado de negocios de la Embajada de Alemania, Mirko Schilbach. Creo que sí lo dejé bien. Mirko, te decía antes de ir a una pausa,
¿Cómo quedó y cómo está este asunto de este gasoducto, el Nord Stream 2, que es el gasoducto que conectaba a Rusia con Alemania para poder suministrar gas y que era pues de vital importancia también para tu país y un gran negocio, por supuesto, también para Rusia? ¿En qué estatus está y por qué es tan importante? Técnicamente han terminado la construcción de este gasoducto, pero políticamente eso fue siempre también en los tiempos de planear la construcción y de la construcción misma, un tema de disputa, de discusiones en Alemania misma políticamente y también con socios europeos. No todos estaban convencidos que ese gasoducto es una buena idea para enforzar a Rusia o permitir a Rusia de exportar más gas en vía directa hacia Alemania. Ahora el hecho es que no va a ir en operación este gasoducto, es muy claro, está completamente parado y nadie hoy va a decir si viene un día una operación por ese gasoducto. Eso en este momento no lo vemos. Tampoco políticamente es parte de una discusión en Alemania, está cerrado. Primero están las personas y de eso quería preguntarte, Gauthier, ¿cómo responde en conjunto la Unión Europea a este pues, gran reto que es la crisis humanitaria que se está viviendo producto de esta invasión de Rusia a Ucrania? 5.5 millones de ucranianos que han tenido que salir, bueno, Polonia, el país que ha recibido más personas. Sin embargo, pues esto va a reconfigurar también en Europa muchas cosas porque hay que darle capacidad a estas personas de trabajo, de alojamiento, de comida, de salud. ¿Cómo lo están viendo como comunidad? Con mucha solidaridad, Gaby, porque efectivamente son 12 millones de personas en total que han tenido que dejar sus hogares en Ucrania, la gran mayoría mujeres, niños, niñas, ancianos, y efectivamente 5,5 millones que han salido, la gran mayoría, hacia la Unión Europea. Y somos totalmente solidarios los europeos, tanto abriendo las puertas y dando un estatus legal a esos migrantes, dando escuela a los niños. Hay 140,000 niños, por ejemplo, ucranianos en las escuelas de Polonia actualmente que han sido registrados. Y también solidarios con los Estados miembros que están en primera línea para recibir esos refugiados. Hemos desbloqueado un presupuesto total de 17.000 millones de euros con ya 3.500 millones de euros disponibles inmediatamente, que eran fondos que eran previstos para la cohesión en la Unión Europea y que permitimos a esos estados usar inmediatamente para recibir a los refugiados. Así que una gran unidad, eso Putin no solo esperaba, tanta unidad entre los europeos y una gran solidaridad tanto frente a Ucrania como entre nosotros. Qué bueno que tocas este punto porque dicen que esta invasión de Rusia a Ucrania lo que ha fortalecido son las instituciones como incluso la OTAN, ¿no? Sin embargo, ahí hay grandes retos. ¿Cómo enfrenta también Suecia, si me lo permites, Gunnar, este tema de la crisis humanitaria? ¿Cómo suman ustedes? Sabemos la parte de la comunidad, pero como país, ¿cómo lo enfrentan también? Bueno, nosotros somos ya socios de Ucrania desde hace mucho tiempo y ahora estamos enfocándonos en ayuda humanitaria. También junto con Polonia vamos a organizar una conferencia de ayuda humanitaria este jueves, el 5 de mayo, y junto también con la gerencia de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Y entonces, ojalá que vayamos a tener compromisos financieros muy grandes, porque las necesidades ahora, lo que tenemos de la ONU, son de 2.2 mil millones de dólares. Entonces, de esa manera lo estamos haciendo, pero también estamos preparándonos para recibir refugiados, obviamente en Suecia también, como en muchos países de Europa en este momento. Y ahora te pregunto, amigo, ¿cuál es el caso de ustedes? ¿Cuál es el caso de Alemania, donde también la política juega de manera importante? Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, en general, de los flujos migratorios. Me parece que en Alemania la política y la sociedad tiene bastante de experiencia con flujos migratorios, sí. Al más tardar desde 2015. Y muchos en la discusión, en el debate público en Alemania, están comparando la situación. Entonces, lo que vemos es una apertura, un apoyo de nuestro gobierno con todos los otros socios en Europa
de apoyar en donde está necesario, o en Alemania o, por ejemplo, en Polonia. Pero también hay muchas iniciativas privadas o de clubes deportivos que vayan con sus buses para buscar gente desde la frontera para llevar medios de ayuda, de apoyo por ellos. Entonces, la discusión esta vez casi no existe, porque es muy claro que la población que tiene que salir desde Ucrania está bajo presión y que tenemos que apoyar. Entonces, me parece la situación sobre el apoyo, la ayuda humanitaria está bastante clara y bastante común en Alemania. Muy bien. Ahora, Gauthier, se ha criticado mucho el papel de la ONU. Se ha dicho que no ha actuado como debiera actuar, lo ha dicho el propio Antonio Guterres, también se ha dicho desde otras instancias que tendría que reconfigurarse un órgano como este para ser más vinculante, tener un mayor peso y actuar de manera más expedita para poder llevar la paz en un caso como este. ¿Qué opinan ustedes desde la Unión Europea? Me parece un poco severo como juicio porque efectivamente Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, está bloqueando la actuación de este órgano que debería ser el que está a cargo de la seguridad internacional y que debería actuar en este tipo de casos. Pero hemos visto cómo otros órganos de Naciones Unidas han actuado, la propia Asamblea General, que ha condenado de forma abrumadora la agresión rusa, la Corte Internacional de Justicia, que ha hecho lo mismo, ha declarado la ilegalidad total de la agresión rusa. El problema es que a Rusia no le importa, no cumple con esas decisiones de las Naciones Unidas, y de la misma forma cuando fue el secretario general hace unos días, Antonio Guterres, tanto a Kiev como a Moscú para intentar fomentar una solución diplomática. Así es, sí. No encontró ninguna disponibilidad por parte del presidente de Rusia, y es más, cuando estuvo en Kiev cayeron bombas rusas. Cierto, fue una agresión muy clara, ¿no? Entonces, yo creo que las Naciones Unidas están paralizadas hasta un cierto punto, pero por la culpa de un país que es Rusia, y quizás también por otros países que podrían influir de forma mucho más positiva, pienso en China en particular, condenando de forma clara a la agresión rusa y poniendo presión sobre Rusia para parar esa guerra. ¿Cómo se leen los votos en abstención? Que es el caso que ha hecho también en algunos puntos nuestro país, porque para Rusia puede ser algo no muy amistoso el abstenerte, porque, bueno, no condenas, pero abstenerte sí podría ser un asunto que no les cae bien a los rusos. Algunos países efectivamente se han abstenido y lo lamentamos, y estamos invitando a esos países a condenar de forma clara la agresión rusa, como lo han hecho una mayoría aplastante, 141 de los miembros de las Naciones Unidas. Pero en el caso de México, México sí ha votado claramente todas las resoluciones que han condenado la agresión rusa. Entonces es importante que otros países como China o como India sigan el mismo camino. Muy bien, bueno, pues hacemos una pausa y regresamos, todavía hay mucho que platicar. ¿Cómo enfrenta la Unión Europea este conflicto? ¿Qué se está haciendo? Lo más importante, por supuesto, la gente. Regresamos a platicar de ese tema, ya volvemos. Hay mucho que platicar, por supuesto, y me toca preguntarle a Mirko, quien es el encargado de negocios de la Embajada de Alemania en nuestro país. A ver, en medio de toda esta guerra, tú decías algo en la pausa que me gustaría compartirle a la gente. Estamos en un medio libre, donde todavía la libertad de expresión en un país como el nuestro, afortunadamente, México, Alemania y los que estamos aquí sentados, se puede todavía debatir algunos asuntos. ¿Qué reflexión hacemos con lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, al respecto de esta libertad de expresión? Mira, primero es una guerra brutal que lleva Rusia en Ucrania, lo que es completamente ilegal, es muy claro. Pero me parece también que, como mencionaste, digamos, la libertad que creció en Ucrania fue algo de mal para el régimen de Rusia, de Putin.
no es la guerra de Rusia, es la guerra de Putin, porque tienes que buscar medios como este en Rusia que casi ya no existen, o ya están todos cerrados, la gente en prisión parcialmente o fuera del país. Entonces eso es también un ataque, me parece, al modelo social que compartimos nosotros los europeos con los mexicanos, con la idea de un Estado de Derecho que tenemos y que practicamos aquí también en México como en Europa. Rusia no tiene interés que se acercan estos sistemas políticos a sus fronteras y por eso me parece, eso es parte de la idea atrás de la agresión. Claro, y de hecho algunas leyes que se han implementado de último minuto, incluso para controlar la información que circula como un tsunami en las redes sociales y en los medios como Internet. Gunnar, tú decías también algo interesante que quiero que nos compartas, que son pues, las distintas dimensiones que ha cobrado este conflicto. Así es, Gaby. Nosotros lo vemos como un ataque en contra del sistema internacional basado en el derecho internacional. Eso no es un conflicto nada más en Europa, es un conflicto que toca a todos los países que creen en el sistema internacional y también en la Carta de las Naciones Unidas. Y por eso hay que condenar con mucha energía la agresión rusa y hay que defender, hacer lo máximo para defender a Ucrania. Así es. Ahora, hablando de defensa, ya lo decía el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es una guerra que está costando mucho dinero, muchas vidas y lo que costará la reconstrucción. En ese sentido, Gautier, ¿cómo ven hacia dónde pudiera haber pues, una luz, como dicen, al final del túnel del término de una guerra que la mayor parte del mundo no quiere? Yo creo que esta guerra va a terminar el día en que Putin se dé cuenta que el costo de su agresión se vuelve insoportable. Y que se dé cuenta que no va a lograr nada militarmente, nada sustantivo. Yo creo que en este momento aceptará el cese al fuego y eventualmente para sentarse en una mesa de negociación. Entonces, si queremos evitar que la guerra dure mucho tiempo, no nos tenemos que ablandar, no tenemos que perder el interés o flexibilizar la presión sobre Rusia. Al contrario, tenemos que aumentarla y más países contribuyan a ese esfuerzo. Hoy son más de 40 países que, por ejemplo, hemos adoptado sanciones contra Rusia. Pues si somos más, yo creo que esa guerra va a durar menos. Si nos ablandamos, la guerra va a durar más y va a ser en detrimento de todos, porque esa es una guerra también contra la seguridad alimentaria del mundo, en particular de los países más pobres, contra la seguridad energética, y disparando los precios de la energía a nivel mundial. Y también es una guerra que nos hace perder tiempo en la lucha contra el cambio climático. Todo ese dinero que estamos invirtiendo para defender Ucrania, pues deberíamos invertirlo colectivamente, incluyendo a Rusia, en la lucha contra el cambio climático. Entonces, en ese sentido, es también una guerra contra el planeta y es obviamente una guerra con crímenes horrendos que están saliendo a la luz, crímenes de guerra por lo menos, quizás crímenes contra la humanidad. Es algo que estamos apoyando a Ucrania a documentar. Cuando hablamos de genocidio, Mirko, ¿de qué estamos hablando? Porque es difícil a veces, o es un proceso tardado poder comprobar esto cuando se acusa a algún país. Mira, eso hay que ver las investigaciones que ya están en camino en partes de Ucrania y eso va a durar, yo supongo, hasta después de la guerra, la fin de la guerra, que esperamos que sea lo antes posible. Pero yo tuve un diálogo con la comunidad judía de México hace pocos días y lo que podemos ver es que las cosas se repiten. Hubo en el Holocausto, en la Shoah, que fue la falta claramente de mi país, de Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos una presión sobre la ciudad y la comunidad judía de Odessa y eso se pasa otra vez. Tuvimos que evacuar niños y gente de esta comunidad, no únicamente judía, pero de Odessa, hacia otros países en Europa para protegerlas. Entonces, eso nos recuerde qué significa este conflicto y es una muy mala noticia por toda la historia de la humanidad. Por supuesto, hay cosas que nunca se olvidan y que pesan mucho.
¿Cómo contribuir para este fin de la guerra, Gunnar? Bueno, nosotros, yo creo que hay que seguir con esta presión en contra de Rusia. El costo tiene que ser muy elevado. Obviamente hay que buscar también maneras diplomáticas, pero en este sentido hay que recordar todo el tiempo que hay un agresor, un agredido en este conflicto. Entonces, en cuanto nosotros estamos buscando a una solución, hay que tomar eso en cuenta. Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, ha sido una plática de verdad muy ilustrativa. Gracias a Gunnar Alden, quien es embajador de Suecia en nuestro país. Muchas gracias. A Gauthier Mignon, quien es el embajador de la Unión Europea también en nuestro país. Y por supuesto también a Mirko Schilbach, quien es el encargado de negocios de la Embajada de Alemania en nuestro país. Por supuesto que hay muchas cosas que platicar, pero que no sea la última vez que los tenemos aquí en esta su casa, que es Canal 22. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Soy Gaby Tlaseca. Síganos, por supuesto, en esta conversación en redes sociales. Si quieren preguntarnos más, ahí están las redes. Y nosotros nos vemos el próximo martes a la misma hora y en el mismo canal. Muchas gracias.